el himno que usted iba a tocar, pero muy apropiado que haya tocado ese himno de Tal Como Soy, justamente como hablaba el hermano Alirio. Es un himno que usualmente o tradicionalmente en las iglesias se usa como un himno de invitación, ¿no? Al final de un servicio, para invitar a los hermanos a recibir al Señor. Y tal como soy es como el Señor nos quiere, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen, no, pero yo cuando arregle esto en mi vida o cuando yo sea más santo, entonces voy a ir a la iglesia. No, es que no vas a poder hacer ninguno de esos proyectos espirituales que tú tienes hasta que no vengas al Señor, hasta que no tengas comunión en el cuerpo de Cristo. Pero también está la otra parte que indicó el hermano Alirio, que en muchas iglesias se enseña que, bueno, ven tal como eres y quédate tal como eres. Y si ese es el caso, entonces, hermano, esa fe no tiene ningún poder, no tiene eficacia. El Señor nos llamó para hacernos, dice, como Él es. Y dice, así como yo soy, dice, vosotros también seréis. Y Él es santo. Nosotros tenemos que ser también santos. Porque dice que sin santidad, ¿qué cosa? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por este grupo de tus hijos aquí reunidos, que venimos a adorar tu nombre. Recibe, Señor, esta alabanza de nuestras manos imperfectas y pecadoras. No mire, Señor, nuestra maldad, sino mira la sangre de tu Hijo, Señor, que se derramó en favor nuestro. Ilumina ahora nuestros pensamientos, nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero hablarles, la invocación hoy fue leída en el libro de Apocalipsis, cuando habla de aquel cristiano a medias, ¿no? Que no es ni frío ni caliente, sino tibio. Y vamos a hablar de los dos tipos de cristianos que hay, los cristianos espirituales y los cristianos carnales, ¿no? Y cómo eso impacta la vida de la iglesia. Dice que el cristianismo se distingue del mundo en proceder, el cual es el resultado de la fe. Hay una distinción entre el cristiano, ¿no?, y las personas del mundo. Obviamente las personas que son hijos de Dios no viven como vive, o no deben de vivir como vive el mundo. Pero dentro de los cristianos también hay diferencias y hay distinciones. No todos los cristianos tienen el mismo nivel de santidad. No todos los cristianos tienen el mismo deseo por las cosas del Señor. Nos engañamos y decimos que todos los cristianos son igualmente santos. ¿Okay? La palabra santo no es otra cosa que significa ser apartado. Y no todos estamos apartados a una misma distancia del mundo. Hay cristianos que están bien apartados del mundo. Hay otros cristianos que están como que coqueteando con el precipicio. El pastor Nicolás predicaba un mensaje que él decía que si el pecado, si el infierno era un precipicio, él quería estar a millas de distancia. Y hay cristianos que están como que allí mirando, de vez en cuando miran hacia abajo y se mantienen aquí, pero están coqueteando, que viene un viento un poco fuerte y fácil los arroja al precipicio. Todos conocemos ese tipo de situaciones. Un cristiano se distingue de otro cristiano en la medida de la fe que posee, la cual deriva en una espiritualidad. ¿Okay? La palabra griega es neumáticos, y neumáticos viene de espíritu. El espíritu es neuma en griego. Y está el cristiano neumáticos y está el cristiano que dice aquí sárquicos, que es el cristiano carnal, el cristiano que está apegado a las cosas de la carne, de los sentidos. Dice que se espera naturalmente que el cristiano nuevo, un cristiano que recién se convierta, se espera que por causa de haber sido iniciado recientemente en la fe, que sea de una constitución carnal. Usualmente vemos que a veces cuando una persona recién se convierte hay bastante que el Señor tiene que trabajar en la vida de esa persona. Eso se espera de los cristianos nuevos. Lo que es sorprendente a veces es que en la iglesia vemos que hay cristianos que llevan años en el Evangelio y que esos cristianos siguen en la misma condición que cuando vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Que ha habido poco cambio, que ha habido un poco progreso. Hay un libro muy famoso de Paul Bunyan que se dice El progreso del peregrino. ¿Cuántos lo conocen? ¿No? Y hay algunos cristianos que ese peregrino en realidad no está progresando porque lo que está haciendo es dándole vuelta a la manzana, ¿no? En vez de seguir adelante. Está luchando con los mismos pecados que estaba luchando cuando recién se convirtió. Está luchando con las mismas tentaciones, está luchando con el mismo carácter. Entonces, ¿dónde está el progreso? ¿Dónde está la evidencia de los frutos del Espíritu Santo? Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy.
Dice, así llegamos a nuestro primer punto. Dice, el cristiano natural o carnal, dice, se nutre de los sentidos. Vamos a ver qué dice en Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. Y vamos a ver algo interesante, Lucas 15 al 32. Empezamos un poco tarde hoy, así que voy como que acelerado, sí. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y conocemos la historia. Este muchacho entonces quería comer de las algarrobas que comían los cerdos. A tal punto descendió su alma que estaba comiendo la comida de los cerdos, que tenía de hecho hambre por las cosas que comen los cerdos. Y eso es lo que hace Satanás con el hombre pecador. Eso es lo que hace Satanás con el pecador. Pero nótese algo interesante. Un cristiano que está alejado va a empezar a tener necesidad, hambre y sed por la suciedad y la inmundicia de este mundo. Un cristiano que se aleja de Dios le va a repeler hasta que Dios lo lleve a un punto donde no tenga otro lugar que mirar sino hacia el cielo, hacia arriba, pero le van a repeler las cosas de Dios. Cuando una persona está en rebeldía, un hijo de Dios está en rebeldía y usted le va a hablar de la palabra, está tratando de salvar a su hermano, de redarguirlo, él lo va a rechazar y le va a responder cosas. ¿Cuántos nos han escuchado que dicen, no me juzgues? ¿Quién eres tú para juzgarme? Cuando usted viene no con juicio, sino con un salvavidas para salvar a la persona. Como una persona que se está ahogando y usted le tira un salvavidas y dice, no, pero ¿por qué estás asumiendo que me estoy ahogando? No, y no estoy asumiendo nada, lo que quiero es que no te ahogues. ¿No? Y eso pasa muchas veces. A veces, y esto no lo digo porque a veces pensamos, la naturaleza, el sesgo humano es pensar en el otro que es pecador, yo soy santo, ¿eh? Entonces, pero piensen usted mismo, ¿cuántas veces ha habido una predicación que el pastor ha dicho algo y lo ha hecho sentirse a usted incómodo? Como que el pastor le está tirando. O a lo mejor un hermano le hizo un comentario, o le dio un consejo, o a lo mejor un esposo, una esposa, un familiar le dio un consejo a usted. ¿Y usted cómo respondió a ese consejo? ¿Cómo respondió a esa palabra que vino de Dios? No de la persona, no del instrumento que Dios usó, no del burro de Balaam. La palabra que vino de ese burro venía del cielo. Dios estaba mandándole un aviso a aquel profeta tosudo, cabezón, que quería hacer las cosas y quería ir por la senda que él quería ir. Hasta que el Señor usó un burro, y a veces Dios usa burros en nuestras vidas. Mire, en este momento hay un burro predicándole, mire si Dios no es grande. Recuerden que hay que reírse de los chistes del pastor, hermanos. Eso es un requerimiento para la membresía de la iglesia. Ok. Entonces, pero Dios usa esos medios, Dios usa de toda clase de medios, y Dios usa preeminentemente su palabra. Pero ¿qué pasa con el cristiano carnal? No lee la Biblia. No lee la Biblia una vez el domingo cuando viene aquí porque no le queda otra, sigue con la vista cuando se lee la invocación o cuando el pastor está leyendo. Después cierra y hasta el próximo domingo. Poco a poco se va corroyendo su alma y va perdiendo el deseo por las cosas del Señor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan 2:16, la carta de Juan 2:16. Todos conocemos, no necesito leerle la historia del hijo pródigo. Tomen las notas por cuestiones de brevedad de tiempo, estoy avanzando rápido. Pero ustedes pueden leer la historia del hijo pródigo. Al final el hijo pródigo, ¿qué hizo? Se acordó de la casa de su padre, se acordó de la comunión de los hermanos, se acordó del cuerpo de Cristo donde él podía llevar sus cargas y aliviantar su vida. Se acordó de las bendiciones prometidas en la Escritura a los hijos de Dios y entonces regresó. Y este mensaje de hoy es una invitación al regreso. A lo mejor usted está aquí y dice, ¿de dónde voy a regresar si estoy aquí sentado? Pero no estoy hablando de su posición física.
Yo no estoy diciendo que usted esté sentado, yo estoy hablando de su espíritu, de que su espíritu tiene que regresar. ¿Qué significa regresar? De que tiene que sincerarse con el Señor, de que tiene que desarrollar una sed nueva, no por un hambre y una sed por las algarrobas y la porquería del mundo, sino una sed y un hambre santa por las cosas de Dios. Un deseo de nutrirse de Dios y de su palabra, un deseo de ya no ser la persona que he sido por tantos años de mi vida. Estoy harto de ser quien era y ahora quiero ser como Cristo. Hay algunas iglesias que enseñan que Dios quiere la mejor versión de ti mismo, que Dios quiere reformarte, Dios quiere renovarte. Dios no quiere renovarte ni reformarte, hermano. Tú no puedes ser renovado. Es como el Titanic, que se está hundiendo y viene alguien y le pone una curita. Eso que soluciona. Usted tiene que ser transformado, dice la Escritura, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. ¿Y esto qué cosa es? Vuestro culto racional, presentar vuestros cuerpos, dice en la misma carta, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No le des a Dios lo que te sobra. No te creas que eres más espiritual porque das más diezmo que otra persona. No te creas que eres más espiritual a lo mejor porque tienes más conocimiento teológico. Estás presentando tu vida como culto racional. Estás cargando tu cruz, estás siendo tu... Y fíjese qué es lo que significa. Presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Estás haciendo morir lo terrenal que hay en vosotros, dice la Escritura. Eso es lo que significa. Porque si no, hermano, todas las demás cosas no tienen valor. Ninguna de las cosas que usted puede hacer para el Señor tienen valor, a no ser que usted esté en Cristo y que tenga una comunión con Él y esté en santidad con Él. Muchas personas que han hecho grandes cosas, han construido iglesias, se han dado dones y han repartido tratados, se han dado dinero para los evangelistas. En el último tiempo le van a decir: pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto y construimos grandes templos, hicimos obras de beneficencia. Y el Señor, ¿qué les dice? Apartados de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Primera de Juan 2:16. ¿Y qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria divina, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay personas que dicen: no puedo ir a la iglesia hoy, porque imagínense, uno trabaja tanto que no tiene tiempo para la familia. Y yo quiero ir con mi familia hoy a la playa. Justo hoy yo quiero ir a la playa con mi familia, no puedo ir a la iglesia, no puedo dedicarle ese tiempo al Señor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque mi familia es más importante que Dios. Eso es lo que usted está diciendo. O no, me ofrecieron un part-time y bueno, me pagan bastante dinero, no puedo ir a la iglesia porque me pagan más dinero. ¿Dónde están sus prioridades, hermano? Y yo no estoy diciendo que a veces hay hermanos que no pueden venir a la iglesia porque tienen una necesidad que tienen que trabajar o le impusieron una carga similar. Pero para ellos eso es una carga, algo incómodo, algo que le están orando al Señor para que los libre. Estoy hablando del cristiano que busca el obstáculo para tener una excusa de no ir a la iglesia. Eso es lo que estoy hablando. Dios conoce los corazones, hermano. ¿Ok? Y yo no estoy aquí sentado, de pie, en juicio en contra suya, porque ese no es mi lugar. Yo no soy juez de usted, ni yo mismo, dice el apóstol Pablo, me juzgo, sino que remito todas esas cosas al Señor, que juzga rectamente y que Él conoce los pensamientos que usted tiene en este momento mientras me está escuchando a mí. Pero sea sincero con usted mismo, por amor de su alma. Y en la responsabilidad mía como pastor es abrirle los ojos. Cuando yo a las 6 de la mañana los niños se despiertan, brincan en la cama y uno está todavía durmiendo, obviamente, porque son las 6 de la mañana, pero los niños vienen y se despiertan y me hace así la niña y me dice: papá, abre los ojos, que ya salió el sol. Eso es lo que le estoy haciendo yo espiritualmente, hermano, abriéndole los ojos. El Espíritu Santo quiere abrirle los ojos para que usted vea la luz, para que, ¿qué dice? Para que te ilumine Cristo y vivirás. ¿Qué dice en Filipenses 3:19? Filipenses 3:19. Dice: el fin de los cuales, vamos al
al 18, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él no está hablando de los inconversos aquí, él no está hablando de las personas que no, los que no van a la iglesia. Él está hablando de falsos hermanos, de personas que introducen doctrinas mentirosas y nocivas, de aquellos que introducen el evangelio de la prosperidad y otras falsas enseñanzas que destruyen las almas de las personas y mandan millones de almas con una seguridad falsa al infierno. Dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol está hablando ¿de quién? De aquellos falsamente llamados cristianos, de los cristianos carnales, de los cristianos que solo están mirando las cosas físicas y que solo cuentan como bendición el cash o lo que sea, lo tangible, que solo cuentan como una bendición si pueden comprarse el carro del año, o si se pueden comprar una mansión en Beverly Hills, o si tienen salud o el amor o el halago de las personas, pero no cuentan como bendición la revelación del Espíritu Santo en el texto de su palabra, el entendimiento de la palabra. No cuentan como una bendición lo que ustedes están haciendo aquí en este momento. Estamos reunidos los unos con los otros. No cuentan como una bendición el hecho de que usted es miembro del cuerpo de Cristo y que cuando usted se duele, hermano, por cualquier necesidad o prueba que usted esté pasando, porque tienen que venir las pruebas, que todos nosotros nos condolemos con usted. No cuentan como una bendición que usted tiene una iglesia la cual usted es un miembro, no que es un extraño o lo que lo tratamos como una silla, sino que una iglesia donde usted es amado. ¿Usted sabe qué gran bendición es eso? ¿Sabe cuántas iglesias hay donde las personas son anónimos? Anónimos González, que entran y salen y nadie se dio cuenta. Eso es una bendición, hermano. Y eso le digo para gloria nuestra, porque dicen que se gloríese en el Señor, de que en esta iglesia tradicionalmente, históricamente, hemos sido una iglesia generosa y buena. Una iglesia donde usted entra aquí, lo primero lo apapachamos, lo comemos a besos, y de la misma manera cuando usted se va, a lo mejor usted se siente incómodo con eso. Hay personas que se sienten incómodos, ¿no?, cuando son queridos, ¿no? A veces ocurre también que nunca hemos sido queridos en nuestras vidas, y que cuando alguien viene a ofrecernos amor o cariño, no sabemos qué hacer con eso. Nos sentimos incómodos, como aquel perrito que usted trae a la casa del recorrido de la calle y usted va a servirle un plato de comida y el perro lo que hace le muerde, porque no sabe lo que es amor, nunca lo ha sentido. Pero yo le digo honestamente que para mí es una gran bendición ser miembro de esta iglesia, y haber sido miembro de esta iglesia, bueno, es la única iglesia de la cual he sido miembro, ya van casi 30 años. Yo sé que hay miembros aquí que son, ¿cómo se llama?, más miembros que yo, en el sentido de que llevan más tiempo aquí que yo. Estoy tratando de mirar a ver si veo alguno, pero no, hoy no están con nosotros. ¿Quién ha sido miembro por más de 30 años aquí? Levanta, además la hermana Elizabeth. ¿No? No, usted no, hermano. Del cuerpo de Cristo sí, pero de esta iglesia específica, no me acuerdo haberlo visto. Pero bien, eso es una bendición donde usted tiene una iglesia, que eso es un hogar, pero no lo cuentan. La bendición es siempre que dice, cuyo Dios que dice es el vientre, y esa es su prioridad. Y ellos van a priorizar primero las cosas físicas y las cosas materiales antes que priorizar las cosas espirituales. Es lamentable que cuando viene el mundial de fútbol, las personas dejan de ir a la iglesia. Óigame, hermano, yo tiemblo pensar cuando venga el juicio del Señor Jesucristo, que alguien dejó de ir a la iglesia para ver la mundial de fútbol. Yo le digo que yo tiemblo para hacer eso, o para irse a la playa con la familia o algo. Y yo no estoy diciendo que usted no vaya a la playa con la familia, vaya a la playa con la familia, pero ponga las cosas en su vida en el orden que tiene que estar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le dijeron al Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Le dijeron al Señor Jesús, el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliste la ley. Esos dos, el que haga eso cumplió la ley. Pero ¿amas tú a tu Dios cuando pones otras cosas enfrente de Dios? ¿Amas tú a tu Dios cuando las prioridades de la vida toman precedencia a las prioridades espirituales y divinas? No me conteste, eso entre tú y Dios. Génesis
A veces yo escribo, ¿sabe cuál es un problema? Voy a tener que empezar a escribir los mensajes en la computadora, porque he notado un deterioro progresivo en mi escritura con el pasar de los años. Ok, Génesis 13, 14. Estaba bien. Dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. Pero antes de eso vamos a ir a ver, 13:8, ¿okay? 13:8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, su sobrino, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, que somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, porque se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y el otro se fue al desierto. El otro escogió tener necesidades físicas porque priorizó las cosas del Señor. ¿Y cuáles fueron los resultados de Lot? Todos conocemos la historia. Se fue, dice, que afligía el justo Lot su alma con la nefasta conducta de los ciudadanos de aquellas ciudades. Un hombre que era un patriarca, sobrino de Abraham, hijo de Dios, afligía su alma. ¿Por qué? Porque él eligió ir al mundo. ¿Por qué? Porque la vanagloria de la vida, las cosas que brillan, el dinero, la prosperidad, fue lo que le llamaron la atención. Muchos de nosotros que somos inmigrantes hemos venido a Estados Unidos. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hemos visto la llanura, la hierba fértil del otro lado de la frontera, porque hemos visto el imperio de United States of America y todas las promesas de Nueva York y las luces de neón y el dinero, los dólares, y eso nos atrajo y atrae a muchos millones de personas todos los días que quieren venir a los Estados Unidos. Y esto no lo estoy diciendo sino simplemente como reflexión. ¿Qué es lo que nos trajo a este país? Fueron cosas espirituales lo que nos trajeron aquí. A veces Dios ha usado milagrosamente la ocasión de este país para que muchas personas que no tenían acceso al Evangelio en los países donde estaba, vinieron a este país y tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Eso, bueno, yo me convertí en este país. Yo recuerdo en mi patria, en los años que nosotros vivíamos ahí, donde la religión era extremadamente perseguida, donde desaparecían a personas por practicar la religión abiertamente, donde no se podía tener una Biblia, ni usted podía ir a la iglesia. Yo recuerdo aún esos tiempos, y eso es a 90 millas de los Estados Unidos, no le estoy hablando de Irán. Entonces vemos que, ¿qué razones lo trajeron a usted a este país? Y a lo mejor Dios usó esas razones, ¿para qué? Para que usted tuviera un encuentro con el Evangelio. Pero la pregunta ahora es más punzante, porque ahora que usted es un hijo de Dios, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Es usted como Lot, mirando a la llanura y a la vanagloria de este mundo y de las cosas de esta vida que son efímeras? ¿Es su Dios el vientre? ¿Toma usted decisiones con su vientre? ¿Qué significa eso? ¿Que está buscando que sus opciones son siempre mirando a la riqueza? ¿O como Abraham, usted está buscando seguir a Dios? Porque usted sabe que si usted está en obediencia con el Señor, las promesas del Señor le van a seguir donde usted esté, a donde el Señor lo lleve a usted. Amén. El cristiano espiritual y el cristiano carnal viven en dos diferentes ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, respectivamente. Abraham simboliza la ciudad de arriba, la ciudad celestial, y Lot la ciudad terrenal. La decisión de Lot fue impulsada por sus sentidos, por la vanagloria de esta vida y por su vientre. Así también había elegido su padre Adán en otro tiempo. Adán también hizo una elección en contra de Dios, y Adán también y Eva eligieron, ¿por qué? Por sus ojos. Priorizaron a las cosas de este mundo, priorizaron los deseos suyos, pensaron con su estómago en satisfacer los placeres de esta vida.
Y en eso trajeron como consecuencias, bueno, no necesito decirle cuáles fueron las consecuencias que ocurrieron. La humanidad completa sufrió las consecuencias de aquella decisión atroz de Adán, de quitar su vista del Señor Jesucristo y ponerla en la criatura. Nada en el mundo, hermano, puede satisfacer aquello que usted está buscando. Nada. Fue el pensador Pascal, francés del siglo XVII, el que dijo que había un vacío en el corazón del hombre con la forma de Dios, y que nada iba a satisfacer aquel vacío a no ser que fuera Dios. Y usted trata de poner ahí la manzana del huerto del Edén, usted trata de poner drogas, alcohol, sexo, placer, riquezas, conocimiento, poder, lo que usted quiera poner ahí, no alcanza. Porque el vacío del corazón del hombre es un vacío infinito, porque Dios es infinito. Hay una frase de Agustín que a mí me encanta, es una de las citas favoritas mías de él, unas frases favoritas mías de él. Sí, ahí va bien la cosa. Y dice, cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te. Dice que nuestros corazones están, dice, inquietos y no hallarán paz hasta que descansen en ti. Dice en el libro de Isaías que dice que todo corazón está doliente, todo ser humano está buscando a Dios, arrastrándose y tratando de llenar aquel vacío con aquello que no lo satisface. ¿Por qué? Porque usted está tomando un remedio, una medicina que no es la medicina adecuada para lo que usted está buscando, y la única medicina que va a satisfacer su necesidad es Cristo, es Dios. Y yo sé que a veces pasa, ¿sabe qué pasa, hermano? Ningún cristiano dice, hoy yo voy a dedicarme a ser un cristiano carnal. Eso es un descenso, una caída paulatina. Vamos a ver de hecho eso un poco más. Pero es poco a poco un alejarse. Es hoy no voy a ir a la iglesia, no hay que ir a los martes a la reunión, no voy a la escuela dominical, llego un poquito más tarde, ya oré por 5 minutos. Y poco a poco, cuando usted se viene a dar cuenta, usted está comiendo la comida de los puercos. Y Satanás riéndose de usted. Amén. No crea, hermano, que usted es fuerte, poderoso y que el diablo no le puede hacer nada a usted. Es cierto que el diablo no lo puede tocar a usted ni con el pétalo de una rosa mientras usted esté metido en Cristo, mientras usted tenga una comunión con el pueblo de Dios, mientras usted esté anclado en la palabra de Dios. En el momento que usted se descuide, ahí perdió la batalla. Porque el diablo, como las enfermedades, los virus, es oportunista. Y él me está mirando siempre lo que usted está buscando. Dice, fíjese que dice que anda como dice rodeando, buscando como león rugiente. ¿Buscando a qué? ¿A quién devorar? No dice que puede devorar a todo el mundo, pero hay personas que él sí puede devorar. ¿Por qué? Porque ve que le dan un chancecito, una oportunidad. El cristianismo, el cristiano no entiende las cosas, el cristiano carnal no entiende las cosas de Dios. El cristiano carnal lo ve a uno a lo mejor como un fanático, y cuando uno le dice, mira hermano, tiene esta situación, le dijeron que tenía cáncer, lo que usted quiere, tenga fe en el Señor, vamos a orar. ¿Y qué hace? La resistencia. No, pero claro, eso es fácil para usted decirlo porque no está pasando por esta prueba. A mí me ha pasado eso, que he tratado de consolar a un cristiano carnal y me ha dicho, sí, claro, para usted es fácil decirlo porque no está pasando por similar prueba. Y yo le respondo, es cierto que no, que las pruebas mías son mis pruebas y a lo mejor son diferentes a las pruebas de un hermano. No estamos comparando a ver quién es el que está sufriendo más o no. Pero lo que sí le puedo decir que tenemos una cosa en común, y ese es Cristo. Y a mí no me interesa el problema que usted pueda tener. Lo que sí yo sé con certeza es que Cristo es más grande que el problema que usted pueda tener, hermano. Y ese mismo Señor que le dijo a los discípulos, dice, veis este monte, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dice, sácate y tírate en el medio del mar y será hecho. Y ese Señor no miente. Yo no sé cuál es el monte que usted tenga a lo mejor en su vida, pero yo sí sé que el Señor nos dijo por su santa palabra, y nos dijo que si nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedíamos a Dios, podíamos deshacer todos esos montes que están obstruyendo su camino a Dios. Pero usted no lo hace. Y a lo mejor sus oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque Dios no escucha las oraciones del cristiano carnal. Y usted mira, ¿cómo así, pastor? Absolutamente.
Si usted está insistiendo en el pecado, Dios no lo puede escuchar a usted. Yo no escucho a mi hijo cuando lo tengo en time out en la esquina. Cuando a Henry, que prácticamente está viviendo ahí en estos últimos días, le voy a poner la almohadita y la camita porque se la pasa castigado. Usted piensa que si él está ahí, yo le voy a decir, venga, mijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Chocolate? Venga. No, él está ahí, yo no lo escucho. No quiero escucharte hasta que salgas del castigo. Si usted, cuando nosotros que confesamos nuestros pecados, que dice, para que no haya estorbo a nuestras oraciones, dice la Escritura que si usted rompe la comunión con sus hermanos, ¿ok? Si usted anda desordenadamente y rompe la comunión con sus hermanos, eso es estorbo a sus oraciones. Si usted está peleado con su esposa y se llevan como perro y gato, Dios no lo va a escuchar a usted. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Amén. Esa es la parte que no nos gusta de la Biblia, porque a mí la parte que me gusta de la Biblia es que dice, Cristo me ama, yo lo sé, ¿no? Amén. Pero las partes duras no nos gusta escucharlas. A la carne no le gusta. Por eso le digo, ojo con las iglesias que lo hacen sentirse bien a usted. Ojo con esas iglesias que no hablan de pecado. Ojo con iglesias que no hablan del infierno. Ojo con iglesias que no hablan de la santidad de Dios. Iglesias que todo va y todo es bien y Dios te quiere y te apapacha y venga, y de pastores sonrientes con sonrisas de oreja a oreja, ocultando detrás de esa sonrisa las llamas del infierno, y de un evangelio diluido. El evangelio diluido es veneno, hermano. La palabra de Dios tiene que ser consejo completo del Señor, no adulterado. Amén. Dice, el cristiano carnal se aburre en la iglesia. Estoy aquí hablando de aquí, describiendo un poco los síntomas del cristiano carnal. El cristiano carnal se aburre en la iglesia. Analice usted, si usted está aquí y dice, oye, ya son las 12:15, ahorita ¿cuándo se calla para yo poder irme a mi casa? ¿No? Y hoy empezamos tarde, y como oró el hermano Alirio, y otro himno, ya cantamos 3 himnos, vamos a cantar 4 himnos y un violín, y ahora sale el otro con el violín. ¿Qué más? No, hermano, hay cristianos así. Son las 12:30 y uno tiene que almorzar. Qué falta de consideración la del pastor, que uno tiene que almorzar. No piensan, no vengo más a la iglesia, no vengo más a la iglesia. Y para colmo me tira y me dice carnal. Carnal es él. A ver cómo vive. Bueno, hay así o no personas. Gracias a Dios no en esta iglesia. Es lo que digo. Gracias a Dios en esta iglesia no, todos son santos y buenos. Eso es cierto, porque hay hermanos que le hacen así al serio, así. Y yo inmediatamente digo, Señor, el hermano me está diciendo, agarró un dolor en la muñeca, te pido que le sanes la muñeca, Señor, quítale ese dolor. Hermano, pasan esas cosas en la casa del Señor, ¿no? Por eso yo me alegro que cuando viene temporada de lluvia, que empieza a llover y no pueden salir. Le digo, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Amén. Vamos a ver entonces qué dice en Efesios 4:18. Efesios 4:18. Primera de Efesios 4:18. Te digo a ver si están prestando atención. ¿Sabe cuando uno dice, vamos al libro de Ezequías y todos? Usted siente la Biblia. 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Porque por eso yo le digo, hay un evangelio falso que se está predicando allá afuera. Y es un evangelio que está siendo predicado al estómago de las personas. Y por eso usted ve las iglesias abarrotadas, hermano. ¿Ok? Yo me acuerdo que mi mamá me decía que si la medicina sabía bien, no funcionaba. ¿Se acuerda cuando le daban la emulsión de Scott? ¿Saben lo que le estoy hablando? ¿No?
Y era en los tiempos, hoy día que usted le va a dar al niño y se sienta y le da psicoanaliza al niño y le da terapia y dice, bueno, mijo, esto lo hago por tu bien. En mi tiempo, lo agarraban la nariz a uno, se la apretaban, le ponían una cuchara así, le ponían y decía, traga. Y si escupes te doy 2 más. Era el tratamiento que se hacía. Y era bueno porque eso lo mantenía a uno saludable. Amén. Bueno, ese es el tratamiento que Dios nos da muchas veces. Pero nosotros queremos que Dios, a ver, ¿qué es lo que quieres comer? Caramelo. Venga, mijo, yo te voy a dar caramelo. O lo que sea. ¿No? Y vivimos, eso se está viendo también en la sociedad nuestra, donde los niños y los adolescentes son los que están gobernando a los padres. ¿Ok? Y los padres están mirando como si esta criatura fuera el Dios de ellos. A ver qué quiere. No digas eso porque fulano se pone bravo. Le digo, ¿cómo que fulano se pone bravo? ¿Qué es esto? Fulano está viviendo en mi casa y sin pagar renta. Y si a fulano no le gusta lo que yo estoy haciendo, entonces que se vaya y se busque su propia casa y pague su renta. Entonces haga lo que él quiera. Los padres han perdido la autoridad de los padres. Hoy día yo veo una cosa también, que van y empiezan a juzgar y a criticar a sus padres. No es el lugar del hijo juzgar al padre. Y no porque el padre sea perfecto, porque no hay padres perfectos. Porque la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no hay una cláusula que diga, bueno, si tu papá fue bueno, si tu mamá fue buena, si ellos fueron buenos. No, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así. Si ellos fueron malos padres, eso es entre ellos y Dios va a juzgar ese asunto. No tú. Sométete a la ley de Dios. Juan 6:60. Juan 6:60. A ver. Dice, después de que el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000 y de repente empezó a predicar un evangelio un poco... Ya no era el evangelio de la prosperidad, ¿ve? Ya no era el evangelio, vinimos aquí a comer, vinimos a la iglesia. ¿Sabe por qué vinimos a la iglesia? Las iglesias se llenan. Y bueno, de hecho, podemos poner ejemplo en nuestra iglesia. Cuando nosotros tenemos las navidades, la celebración navideña o algo así, se repleta la iglesia. Vienen todos con bolsos para cargar comida y después para llevar a la iglesia. ¿Sabe cómo? ¿Usted ha visto las hormigas cuando descubren azúcar o miel que van todas así cargando las cosas y se van para la casa? Bueno, así van los hermanos los días que tenemos comelatas en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando el Señor Jesucristo empezó a hablar de muerte y de sangre? En el 60 que dice, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dejaron de seguirlo. No, yo no voy a seguir a este fanático que está hablando ahora de muerte y está hablando de pecado. Cuando el evangelio llegó al crux del evangelio, que dejaron de seguir al Señor Jesucristo. 10,000 personas que habían llenado sus estómagos por la mano del Señor Jesucristo, de repente empiezan a apartarse. Incluso sus discípulos. Viene Pedro y dice, bueno, Señor, a lo mejor tú puedes, no estoy diciendo que no prediques el evangelio, pero hay formas de decir las cosas. Básicamente lo que dice, mire lo que dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, sus propios discípulos, les digo esto, ¿qué os ofende? ¿Qué os ofende que les esté hablando de la muerte y resurrección y de la paga del pecado? ¿Qué os ofende cuando te está diciendo que tú no eres la gran buena persona que crees que eres, sino que necesitas ser resucitado por el Señor Jesucristo? Y que el Espíritu Santo tiene que hacer su obra en ti. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dice, desde entonces, en el 66, vamos al 65, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso pasa, hermanos.
Yo he visto, lamentablemente, estaba comentando, no me acuerdo si era con el pastor Ismael, con quien estaba hablando el otro día, nosotros teníamos iglesias que teníamos comunión con esos hermanos. Habían como 5 iglesias, la hermana Elizabeth se acuerda. Y nosotros teníamos una tradición que cada 3 meses una de estas 5 iglesias nos recibía como anfitriona. Y nosotros íbamos a esa iglesia y hacíamos una campaña de evangelización, ¿no? Por ejemplo, si íbamos a la iglesia en Miami, todo el grupo de la iglesia nuestra iba para allá un sábado. Y salíamos con otros hermanos como la Gran Comisión, íbamos en pares. Íbamos con un hermano de la iglesia anfitriona y uno de nosotros íbamos a evangelizar, a tocar puertas, a compartir el evangelio con las personas. Y después invitábamos a esas personas para tener un servicio en la tarde, un servicio de evangelismo. Y después del servicio invitábamos a las personas a comer. Y era un tiempo de increíble coinonía y de gozo, y tengo tantas memorias yo me acuerdo de adolescente y de joven haciendo esto, y fueron tiempos preciosos, ¿no, hermana? Tiempos preciosos. De las 5 iglesias, ¿ok? 5 reyes han habido, uno es, no. De las 5, nadie entendió el chiste. Nadie entendió el chiste. Los que están viniendo los martes a estudiar el libro de Apocalipsis lo comprendieron. Ok. Bien, 5 iglesias. De las 5 iglesias solo quedamos nosotros. Poco a poco fueron diluyendo el evangelio. Poco a poco empezaron a introducir músicas para atraer a las personas. Poco a poco se empezaron a crear ministerios que no son bíblicos y que no existen para mantener personas en las iglesias. Porque eso es lo que hacen muchos pastores. Entra por la puerta de la iglesia alguien y enseguida buscan qué ministerio darle para que se quede, para que esté contento, para que no se vaya. Por eso hay ministerios que no están en la Escritura y que las iglesias están abarrotadas de las banderas, el ministerio de las banderas, el ministerio de la danza interpretativa, el ministerio ¿dónde está eso en la Escritura? Desacrando la santidad del servicio y del culto a Dios. ¿Qué diría el apóstol Pablo si entra en la iglesia? Aquí vamos a hacer, cuando terminemos el estudio de la Trinidad, vamos a hacer un estudio sobre la doctrina de la iglesia. Estaba hablando con el pastor, vamos a hacerlo juntos, el estudio sobre la doctrina de la iglesia. Y eso ocurre, ¿sabe por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque están buscando las cosas de este mundo. Los pastores quieren iglesias abarrotadas. ¿Por qué quieren iglesias abarrotadas los pastores? Porque más diezmo, y más diezmo es más dinero para el pastor. Estoy diciendo cosas que son incómodas decirlas, pero son muchas veces realidad. Y no estoy diciendo todos los pastores, hay pastores santos y buenos. Y pastores que aman al Señor y que se sacrifican por la obra del Señor. El pastor mío, el pastor Nicolás, fue un pastor así. Fue un pastor pobre que dejaba de comer él para darle de comer a los hermanos. Yo fui testigo de eso en muchísimas ocasiones. ¿Ok? Y que no hizo lucro de la iglesia de Dios, pero esos son la minoría. La gran mayoría son pastores que están manejando un Bentley y hacen riqueza y fortuna a costa del pueblo de Dios. Pero esos son los más queridos. Esos son los aplaudidos y los celebrados. Y todos van contentos. ¿Por qué? Porque el pastor les está dando lo que ellos quieren escuchar. Hemos sustituido en la predicación del evangelio por charlas psicoterapéuticas. Entonces están todos sintiéndose bien, pero no salen compungidos por el Espíritu Santo, no salen conmovidos, no salen con esa llama del Espíritu en sus corazones que los purifica. No, eso no. Vamos a ver algo, dice en Hechos capítulo 20, Hechos 29. Habíamos dicho que la palabra de Dios aburre al cristiano carnal, y vamos a ver esta historia, esta interesante historia en Hechos 20, dice 27, y dice: el primer día de la semana estaban reunidos el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, para celebrar la Eucaristía, para celebrar la cena del Señor. Dice: Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense usted, hermano, a ver, son las 2:28 y a mí me entregaron el púlpito a las 11:49, y eso lo digo en una manera pasiva agresiva a los hermanos que me entregaron el púlpito. Lo miro aquí pero imagínense ustedes que son las 12:30, que yo me extienda hasta las 12 de la noche. ¿Cuántos se quedan a escuchar la palabra del Señor?
Y los hermanos dicen, no, 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 pastor, amén, quédese hablando. Dice, yo me voy, pero usted quédese con gusto, sin ningún problema. Yo le digo cuando viene un pastor invitado que me dice, bueno, pastor, ¿hasta qué hora tenemos? Le digo, no, hermano, usted predique hasta que el Señor le diga. Yo me voy a las 2:30. Bueno. Y dice que el apóstol Pablo se iba al otro día, porque están reunidos el domingo, celebrando la Santa Cena, teniendo la comunión, y Pablo se extendió. El Espíritu Santo le había dado un mensaje bastante grande. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Este es el mismo aposento donde el Señor Jesucristo había celebrado la Santa Cena. Imagínense qué cosa celebrar la Santa Cena. Yo sé que muchos de nosotros tienen aquel deseo de ir a Tierra Santa, a estar en el aposento alto, ¿no? Y yo sé que hay, y sí, me dice alguna hermana, lo que le tengo malas noticias, hermano, el aposento alto no existe porque fue destruido por los romanos. Entonces es el lugar donde las personas van a celebrar la reunión que se dio en el aposento santo. De hecho fue reconstruido en la Edad Media durante los cruzados. Bueno, le digo eso para que no se ilusione mucho. Pero bueno, lo importante es que estaremos en el aposento alto con el Señor en el cielo, celebrando, que es lo importante. Me gusta aclarar, dice aquí, se había muchas lámparas en el aposento, y a mí ninguna cosa que se mencione en la Escritura es accidental. Esas lámparas se refiere a qué cosa. Obviamente a que habían literalmente lámparas en el aposento, pero también de que habían cristianos que eran lámparas, que eran llamas. Este mismo lugar fue el lugar donde el Señor hizo la Santa Cena, la última cena. Este lugar, el aposento santo, fue donde el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 50 días después, se derramó sobre los hermanos y apareció como llamas de fuego, como lámparas, como las lumbreras, que tiene aquel también significado escatológico de las lámparas en el libro del Apocalipsis. Y aquí se nos menciona nuevamente que habían lámparas, quiere decir que estaban los cristianos reunidos, llenos del Espíritu Santo, con el fuego y la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que ilumina. Amén. Pero entre estas lumbreras espirituales había un joven llamado Eutico, quien estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, él se cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Esto obviamente es un hecho histórico, pero la enseñanza es profundísima en esto, se puede hacer un estudio. Dice que los demonios andan mirando por la ventana. Cuando el Señor habla de la parábola del exorcismo, ¿se acuerda? Dice que sacó un demonio del hombre, dice, los otros demonios miraron por la ventana y vieron que la casa estaba vacía. Las ventanas en el libro de Eclesiastés también tienen una referencia a ¿qué cosa? A los sentidos. ¿Cuáles son las ventanas que tenemos al mundo? Bueno, nuestros ojos, pero no solo nuestros ojos, los oídos, las papilas gustativas, el tacto, esas son las ventanas. Y este muchacho estaba sentado en las ventanas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Eso fue un mensaje que les prediqué. Se ha sentado. Este cristiano que estaba aburrido en la iglesia y se estaba quedando dormido, porque ya eran las 12 de la noche, él estaba reposando, viviendo una vida, estaba cómodo con una vida de sensualidad. Y eso es lo que representa. El Señor tiene una manera maravillosa de expresar en una forma histórica verdades espirituales también. Y nada de lo que fue escrito en la Biblia fue escrito accidentalmente, todo tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Eutico para nuestras vidas? Aquí vemos que en medio de la congregación había un muchacho que tenía sus prioridades en la sensualidad de este mundo, que estaba aburrido de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era lo mismo y el pastor con el mismo mensaje. Y aquí viene Pablo otra vez, y cuando se va a acabar de ir, no se tenía que ir ya, el barco lo está esperando. Y está dormido en las ventanas, se queda en la sensualidad y cae. Y nos dice también que cae de un tercer piso. De la misma manera que Adán cayó, eso lo estuvimos viendo en el libro, en la escuela dominical. La caída del hombre fue una caída triple, que representa también la imagen perfecta de Dios en la Trinidad. Y en el hombre vemos que el logos o la razón del hombre, su voluntad y los apetitos, que son las tres partes de las cuales está compuesta el alma, se invirtieron. Eso fue lo que ocurrió en la caída. Que el hombre, que originalmente según el plan de la creación del Señor era regido y dirigido por la razón, por sus facultades altas, después de la caída comenzó a ser dirigido por su apetito, por su estómago. ¿Por qué? Porque Adán voluntariamente decidió seguir los designios de su estómago en contra de su razón. Él comió
de ese fruto. Él satisfizo su necesidad física a detrimento de la necesidad espiritual. Por eso todos los descendientes de Abraham, todos nosotros, nos cuesta trabajo hacer lo que queremos, sino que vemos y encontramos en nuestros miembros otra ley que me lleva cautivo a la ley del pecado, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Esto hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí vemos a Eutico, que representa en su vida esta caída del hombre, esta caída de la razón, de la luz, de las lumbreras hasta el piso, que conlleva ¿qué cosa? A la muerte. Y muchas veces esa caída se repite en la vida del cristiano, en la vida espiritual. ¿Cuándo? Cuando el cristiano se aburre de la palabra de Dios, cuando el cristiano no hace un esfuerzo por leer la Biblia, pero sí se queda hasta las 3 de la mañana viendo una película o una serie en Netflix, pero no puede perdurar en ayuno y en oración 15 minutos leyendo la palabra de Dios. Amén. O viendo una novela, que la novela está buenísima y me la recomendaron. ¿Y qué es lo que usted va a aprender de esa novela? Basura. Nada le va a aportar a su vida. Es la propagación del evangelio de Satanás. ¿Qué es lo que le aporta de bien a usted en la televisión? Nosotros no tenemos cable, mi esposa y yo no miramos cable. Nosotros vemos en el YouTube lo que nosotros queremos ver. Nosotros buscamos lo que queremos ver y lo que queremos poner delante de nuestros hijos. Mis hijos no ven Disney Channel, ni Nickelodeon, ni nada por el estilo, porque todas esas compañías son instrumentos del diablo. Amén. Y si usted no me cree a mí, deje que sus hijos sigan viendo esa porquería. Y vamos a hablar en 10 años y a ver qué salió de ahí. Y lo estoy diciendo porque sé de lo que estoy hablando. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Y muchos aquí saben también que también saben de lo que estamos hablando. Dice, el joven sensual, dice, coqueteaba con la carne, se exponía al precipicio. Su caída fue de 3 pisos, que equivale a la imagen trinitaria del hombre. Ir a la iglesia nos salva. Ser miembro de Cristo y estar metido en Cristo, sí. En Mateo 3:7 pueden buscar la referencia. Eutico era miembro de la iglesia. Probablemente había sido un muchacho que nació en la iglesia. Sus padres probablemente eran cristianos. Y él se conocía el evangelio y se conocía todos los himnos. Siguiendo el tema del sueño, miremos también, y sabe que no voy a poder terminar porque, a ver, está larga la cosa. Lo termino la semana que viene. Pero voy a dejarles a modo introductorio el libro de Jonás y vamos a ahondar un poco más la semana que viene en él. Vemos aquí una forma de comparar el sueño de Eutico, que llegó a su caída, y el sueño de Jonás. Un Jonás que, de la misma forma que Eutico estaba cómodo en los dinteles de la ventana, que estaba cómodo en la sensualidad, sentado en silla de escarnecedores, por decir así, Jonás estaba cómodo entre los incrédulos, en un barco lleno de paganos. ¿Y cómo estaba él? Uno más de ellos, contento y campante, en un profundísimo sueño físico. Pero ese sueño físico era de hecho sintomático de un sueño peor, de una narcolepsia espiritual, que lo llevó casi a la destrucción de aquellos paganos, que aquellos paganos de hecho mostraron. Lo vamos a ver la semana que viene vamos a ver que aquellos paganos de hecho tenían una espiritualidad más alta que la de Jonás. Tenían un sentido espiritual más alto que el cristiano carnal. Los incrédulos lo están observando a usted, hermano, porque usted es una de esas lumbreras del aposento alto. Y el mundo está en completa oscuridad. Usted es un cucuyo en este mundo. ¿Usted sabe qué es un cucuyo? ¿Quién sabe qué es un cucuyo? No, no venga, porque a veces sabe que aquí, después que venimos a este país, no sé, yo no saber qué es ser cucuyo. Yo solo luz eléctrica en mi carro Tesla. Entonces, no, pero ¿usted sabe lo que es un cucuyo? Bueno, nosotros somos los cucuyos de este mundo.
Que usted ve, por ejemplo, en los campos, en nuestros países, completa oscuridad, que usted no ve un dedo delante de usted. ¿Y qué aparece? Un cucuyo. Y uno metía como 35 cucuyos en un envase, un frasco, ¿se acuerda? Y como alumbraban aquellos cucuyos. Luciérnaga es diferente. El cucuyo es un escarabajo y la luciérnaga es como una especie de mosca o algo así, es diferente. Bueno, no vamos a entrar en un detalle entomológico aquí. ¿Sabe qué? Voy a hablar, yo tengo un profesor en la universidad, el doctor Plisk, que era una autoridad en hormigas, era uno de los entomólogos más eminentes del mundo. Él estudió en la Universidad de Cornwall. Les voy a consultar el tema. Pero bueno, lo que quiero decirles es que en la iglesia ese envase lleno de luciérnagas. Usted es la luciérnaga de Dios. Y usted, donde quiera que usted va, todos los escarabajos están mirándolo, pero no dan luz. Pero usted tiene la luz del Espíritu Santo y de Cristo que está en usted alumbrando. Y el mundo lo está mirando. Y el mundo lo va a probar a ver si esa luz es verdadera. Y el mundo lo va a probar a ver si la fe que usted dice tener es verdadera o no. Pensemos en esto y vamos a continuar la semana que viene. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú redarguyas los corazones de los hermanos y que tú traigas avivamiento, Señor, a tu pueblo y a tu iglesia. No estamos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos, Señor, lo sabemos. Estos no son tiempos, Padre, de boberías o estar perdiendo el tiempo, sino de redimirlo, Señor, porque se acerca la noche. Tenemos que obrar, Señor, mientras es de día, mientras se nos es permitido, antes de que sea demasiado tarde, Padre. Te ruego que nos despiertes una conciencia